damos la bienvenida también a todos los que están siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales. ¿Por qué no damos un aplauso de gloria a Dios por la vida de todos ellos también? Qué bueno que te conectas a esta transmisión y pues vamos a compartir la palabra del Señor. Les quiero invitar por favor a que abran sus Biblias en el Salmo 90. Y este es un tema que se titula Lo pasajero de la vida, o también podríamos titularle La transitoriedad del hombre. La transitoriedad del hombre. Y vamos a leer este Salmo 90. Vamos a leerlo completo, es corto, son 17 versículos. Y este Salmo quiero compartirles que Dios ha estado hablando muy fuerte a mi vida las últimas semanas a través de este Salmo, porque como les testificaba hace un momentito, estuvimos enfermos de este virus de COVID, a punto de la muerte, ¿verdad? Cerca de la muerte, y el Señor en su gracia nos rescató. Y creo que este Salmo retrata muy bien esto, que nuestra vida es muy corta, es transitoria, es pasajera, y que nuestro Dios es muy grande y poderoso para fortalecernos, para sostenernos. Vamos a leer el Salmo 90, son 17 versículos, dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es interesante que al visitar un cementerio encontramos todo tipo de tumbas. Muchos de nosotros pues hemos tenido la necesidad de asistir a algún funeral de algún familiar, de algún amigo, alguna persona, un conocido que fallece. Y pues he observado en los cementerios que hay tumbas muy bonitas, otras muy sencillas, otras muy sucias, otras muy limpias, algunas muy pobres, otras muy elegantes. Sin embargo, todas las tumbas tienen algún elemento en común. Y el primero es que todas las tumbas tienen muertos adentro, ¿verdad? Restos humanos. Y el segundo elemento en común es que todas o casi todas, no sé si han observado ustedes, tienen dos fechas. Tienen la fecha del día del nacimiento del fallecido y la fecha del día de la muerte. ¿Se han dado cuenta? O al menos tienen el año. No todas tienen la fecha exacta, pero tienen el año. Entonces tú vas caminando así y te das cuenta, mira,
1905, 1985, murió de 80 años, fíjate. Y te vas dando cuenta de quién falleció. Mira 1970, 1985. Este era un jovencito de 15 años. 1999 al 2001. Era un bebecito de año y medio, 2 años. Apenas estaba empezando su vida y se fue. Y también otro elemento interesante en las tumbas es que entre la fecha de nacimiento y la fecha de la muerte hay una rayita. No sé si han visto la rayita, ¿sí? Bueno, y es interesante reflexionar acerca de ese guión o esa raya, porque antes de la fecha del nacimiento de esa persona ocurrió una eternidad hacia el pasado, ¿no es verdad? Y después del día de la muerte de esa persona ocurrirá una eternidad hacia el futuro, ¿correcto? Entonces, la vida de esa persona está representada solamente en esa rayita. En otras palabras, tu vida y mi vida aquí en el planeta Tierra es solamente un suspiro, es esa rayita. Estás viviendo entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Entonces, al reflexionar sobre estas cosas, nos damos cuenta que estamos parados en un precipicio donde estamos a punto de enfrentarnos en pocos días o en pocos años al Creador, irnos de este planeta, de esta vida que es pasajera, que pronto se termina como un suspiro, como un pensamiento. Ante estas realidades, Salomón escribió en el libro de Eclesiastés las siguientes palabras. Acompáñame a Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 y 2. Este sabio de la Biblia, el hijo del rey David, le pidió sabiduría al Señor y le fue concedida, y con esa sabiduría pudo escribir el libro de Eclesiastés. Y miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 1 y 2. Dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Miren la sabiduría tan profunda de Salomón. Salomón te dice: es mejor tener una buena reputación, es mejor tener un buen testimonio, que tener mucho dinero y tener perfumes carísimos. Eso es lo que dice la primera parte del versículo 1. Y después dice: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor estar en un funeral que en un hospital donde nace un bebé. ¿Cómo es posible? Esto es totalmente contrario a nuestra manera de pensar, ¿no es cierto? Porque cuando nace un bebé todos hacemos fiesta. Mira, nació un chamaquito, qué lindo, que mira, sacó la nariz de albóndiga de su papá y las orejas de papalote de su mamá, y verdad, y su carácter es bien enojón, como la abuela, como el abuelo, ¿verdad? Pero hacemos fiesta, nos gusta cuando nace un bebito, porque sabemos que está empezando una vida. Pero cuando muere una persona nos ponemos muy tristes. Pues la lógica de Dios es exactamente lo contrario. Para Dios es mejor el día de la muerte, porque ese día se acaba todas las angustias, los trabajos, los sufrimientos, el dolor que experimentamos todos en este mundo, y vamos de regreso con Dios. En el caso de los creyentes, vamos a la presencia de Dios, a disfrutar de Cristo. Es el día de nuestra graduación, es un día glorioso, es un día de fiesta en el cielo, donde Dios recibe esas almas y hacen fiesta junto con los ángeles. Ya llegó mi hijito, mira, ya llegó mi hija, te estábamos esperando, hija. Y ya llegas al cielo, a nuestra verdadera casa, a nuestro verdadero hogar. Y cuando nace un bebé, la lógica de Dios es distinta. Dios dice: a este niño le falta el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la carrera, la maestría, el doctorado, y sufrir un montón de cosas toda su vida. ¿Se dan cuenta cómo la lógica de Dios es contraria a la nuestra? Salomón también sigue abundando en este tema en Eclesiastés capítulo 5. Vean Eclesiastés capítulo 5, versículo 15.
Salomón está pensando en este texto en lo vana y lo corta que resulta ser la vida humana. Nuestra vida es cortísima, rapidísimo se va. No sé si ustedes han reflexionado en esto. Aquí hay muchos jovencitos, ¿no? Nuestras hermanitas de alabanza, otros jóvenes por acá que están en sus 20 años, tienen 25, 23, otros ya están en los 30, otros ya llegaron al 4.º piso, otros acabamos de llegar al 5.º piso, otros ya van en el 8.º piso, o sea, en 80 años de edad, ¿verdad? Pero no sé si ustedes han reflexionado, cuando llegas a los 30, 40 años dices, ay, si apenas antier tenía 15. Y cuando llegas al cuarentón, ay, no, espérate, ya me quiero bajar del camión, si apenas antier tenía 21, si me casé apenas hace unos poquitos años. ¿Cuál poquitos? Ya pasaron 25 años. Y luego cuando tienes un chamaco, ¿verdad? Y ya tiene 14, 15 años. Ay, si apenas ayer naciste, mijito. ¿Cuál? Ya pasaron 15, 20 años. Y la vida se va rapidísimo. Miren lo que dice Eclesiastés 5, versículo 15. Véanlo conmigo, dice: como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Cómo salimos del vientre de mamá cuando nacimos? Desnudos. Ni siquiera calzoncito traíamos, nada. Y de la misma manera, así nos vamos de este mundo. No nos vamos a llevar absolutamente nada de las cosas materiales que hayamos podido tener en este planeta. Ni siquiera el reloj nos vamos a llevar. Absolutamente nada. Por eso la Biblia nos dice que no pongamos nuestro corazón en las cosas materiales. Jesús dijo: no hagan tesoros aquí en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Hagan los tesoros allá en el cielo, porque aquí hay ladrones que miran y hurtan. Allá ya no hay ladrones, no hay nada en el cielo. Entonces pongan su mirada en las cosas de arriba. Entonces todo lo que tengamos, hermanos, desde el día que nacimos hasta el día que muramos, es pura bendición de Dios. El vestido que tengas puesto, si traes un relojito, si te alcanzó para 2, 3 pares de zapatos, si tienes un medio de transporte, en camión, en bicicleta, en motocicleta, en carro, como tú te muevas, si tienes la enorme bendición de poder respirar, de poderte vestir, de poderte bañar con agua calientita, eres rico. Porque desnudo salimos del vientre y desnudos regresaremos allá. Recordemos también, ¿verdad?, que en la antigüedad el famoso Alejandro Magno, no sé si recordarán ustedes este conquistador griego, que por cierto, ¿verdad?, derrocó al imperio de los medos y los persas. Alejandro Magno murió a la edad de 33, 34 años de edad y conquistó todo un imperio, se hizo rico, ¿verdad?, conquistó a los babilonios y todo lo que habían dejado los medos persas, tenía palacios, castillos, y murió muy joven. Y cuando él murió pidió que lo enterraran, que del ataúd le sacaran así las manos vacías. Y le dijeron: ¿pero por qué quieres que te enterremos así? Porque eso es un símbolo de que yo no me voy a llevar nada de lo que conquisté a la otra vida. Y así lo enterraron a Alejandro Magno. Así que, amados hermanos, apunten esto: nuestra vida es transitoria, es fugaz. Nuestros grandes logros en esta vida son como nada delante de Dios. Nuestras grandes riquezas y lo que logramos estudiar y las empresas que construimos, los libros que escribimos, nuestros grandes logros intelectuales son como un pedazo de polvo delante del Señor. Por esa razón, el Salmo 90 es importante estudiarlo, porque nos dice este salmo cómo vivir esta vida tan cortita que nos queda. ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿Cuántos años piensas vivir tú? A ver, apunta ahí en tu cuaderno. No, pues a mí me late que voy a vivir unos 40 años más. ¿Estás seguro? Tú no sabes si te vas el día de mañana. Ayer estaba visitando al pastor Arturo, un pastor amigo mío allá en Atizapán, de la Alianza Cristiana y Misionera de Atizapán, y recordábamos
a un pastor llamado Orlando, un jovencito de 35, 40 años que predicó en un congreso hace como 5 años de misiones, y ahí estaba yo escuchando al pastor Orlando. Se aventó una prédica muy bonita del libro de los Hechos, tenía 2 niños, su esposa, ¿verdad? Y ahora con esta pandemia del COVID, murió hace 3 meses el pastor Orlando, a los 39 años de edad. Él no tenía pensado irse, pero se fue. El Señor lo llamó a su presencia, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a vivir la vida de una manera sabia. Y de eso se trata el Salmo 90. Regrésense al Salmo 90, por favor. Del versículo 1 al versículo 11 es la parte teológica. Aquí vamos a aprender un poco de teología, de quién es Dios, de cómo es la eternidad de Dios. Y del versículo 12 al 17 vamos a aprender algunas lecciones prácticas de cómo vivir nuestra vida ante la realidad de que es pasajera y que es muy breve. Por cierto, este Salmo 90, ¿saben quién lo escribió? Ni más ni menos que Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? En el versículo 1 en el original hebreo dice: oración de Moisés, varón de Dios. Así dice el versículo 1. Entonces este salmo lo escribió el gran libertador de la nación de Israel, Moisés. Tengan en mente eso, es muy interesante conocer este dato. Y bueno, vamos a estudiar los primeros versículos. Salmo 90, versículo del 1 al 4, vamos a aprender acerca de la eternidad de Dios. Miren el versículo 1, dice Moisés: Señor, Adonai en hebreo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Apunta la palabra refugio o subráyala en tu Biblia. Es la palabra hebrea Maón, Maón, con acento en la A, M-A-O-N, Maón. Y esta palabra en hebreo describe una habitación segura, un lugar de resguardo y de paz. Es como un cuarto donde tú puedes entrar y refugiarte, sentirte completamente seguro. Ese es el lugar donde el salmista puede estar en paz, confiado, seguro. Es el lugar de la habitación de Dios. Entonces Moisés le dice: Adonai, Señor, tú nos has sido Maón, tú nos has sido como un refugio, como una casa de reposo, de seguridad, de generación en generación. Recuerden que la nación de Israel estuvo 430 años cautivos en Egipto. Los que han leído el libro del Éxodo, ¿verdad? Recuerdan esto muy bien. Imagínense 430 años. Pasó una generación, la generación de Israel, de José, de los patriarcas, y después vienen otras generaciones, y otras, y otras, y otras, y otras. Y en todo ese tiempo Dios no se olvidó de la nación de Israel. Y les digo algo muy interesante: hasta la fecha, hasta este día de octubre del 2021, Dios tampoco se ha olvidado de la nación de Israel. Todavía los tiene bajo su refugio, tiene un plan para ellos. Aunque ellos lo han rechazado y no quieren nada con el Mesías hasta la fecha, la nación de Israel está bajo una maldición, porque ellos rechazaron al Mesías. Por eso el Mesías volteó hacia los gentiles, hacia nosotros, para salvarnos. Pero eso no quiere decir que se haya olvidado de ellos. El Señor ha sido refugio de generación en generación para la nación de Israel. Versículo 2, Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que fuera creado el universo, Señor, antes que formaras la tierra, antes que formaras el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. En este versículo 2 aprendemos la doctrina de la eternidad de Dios. Apúntala. Esta palabra siglo que aparece en el versículo 2 es la palabra hebrea olam, olam, O-L-A-M, que describe un tiempo eterno, perpetuidad. O sea, Moisés le está diciendo: Señor, antes que existiera todo esto, antes que crear la luna, el sol, las estrellas, el planeta Tierra, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Noten el verbo en presente: tú eres. Moisés no dice: en la eternidad pasada tú fuiste Dios, Señor. En la eternidad futura
tú serás Dios, Señor. No. Moisés dice, desde la eternidad del pasado hasta la eternidad del futuro, tú eres. ¿Por qué usa el verbo en presente Moisés? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo en la eternidad pasada, en la presente y hacia el futuro. Dios nunca cambia. Él es inmutable. Eso es muy importante que todos lo podamos comprender. Y esta idea de la eternidad de Dios es muy interesante, es muy preciosa, porque para Dios no existe el tiempo. Si ahorita fuéramos al cielo y Dios nos llamara a su presencia y el Señor nos permitiera ponerle un reloj como este en su mano, el reloj se detendría. No existe el tiempo para Dios. Para el Señor, en este momento estamos naciendo, nacimos de nuevo, hemos muerto y estamos en su presencia, sentados a la diestra en los lugares celestiales, dice Efesios 1, y todo eso al mismo tiempo. ¿Cómo? O sea, Dios está viendo toda la película desde la eternidad. Si quieren entender un poquito más acerca de la eternidad, porque a mí me cuesta bastante trabajo intentar pensar en la eternidad de Dios, dibujen una montaña en su cuaderno. Pongan así una montaña, ¿ok? Y abajo de la montaña dibujen una vía de ferrocarril que vaya desde la izquierda de la montaña hacia el centro y hacia la derecha, ¿ok? Ahora, en esa vía de ferrocarril dibujen 3 estaciones. La estación del lado izquierdo se llama la estación del pasado. La estación que está aquí al frente de la montaña se llama la eternidad del presente. Y la estación de la derecha se llama la estación del futuro. Y dibujen un trenecito por ahí transitando, donde ustedes quieran dibujen el trenecito. ¿Ok? Ahora vamos a imaginar que hasta arriba de esa montaña, en la parte superior de la montaña, está Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Desde donde Él está arriba de la montaña, puede ver el pasado? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿El presente? Sí. ¿Puede ver el futuro también, verdad? Ahora, ¿puede ver las 3 estaciones al mismo tiempo? ¿Sí o no? Claro que puede ver las 3 estaciones y tener control de todo lo que está pasando en el pasado, en el presente, en el futuro al mismo tiempo. ¿Le entendiste? Yo tampoco. Amén. Por eso los teólogos han escrito mucho acerca de la eternidad de Dios. Les voy a leer 3 citas de algunos teólogos muy interesantes que hablan acerca de la eternidad de Dios. Aquí va la primera cita. Esta es de Clemente de Alejandría. ¿Quién fue Clemente de Alejandría? Bueno, fue un teólogo allá en el año 150 después de Cristo, y murió en el 215 después de Cristo. ¿Y qué dijo Clemente ante la realidad de la eternidad de Dios? Abro comillas, dice: Dios no tiene principio, pero al mismo tiempo produce el principio y el fin de todas las cosas. Era inteligente ese Clemente, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con la frase de Clemente? A ver, otra vez. Dios no tiene principio, ¿están de acuerdo? Dios no tiene nadie que lo haya creado. Él es el ser increado, autosuficiente. Muy bien. Y dice, pero al mismo tiempo, aunque Dios no tiene principio, Él produce el principio y el final de todo lo que existe. ¿Tú tuviste un principio? Claro que sí. ¿Tendremos un final en este mundo? Sí. En la eternidad existiremos para siempre con Dios. Pero Dios no tiene principio, aunque Él produce el principio y el final de todas las cosas. Segunda frase, esta es de un teólogo llamado Alcuino. Alcuino, así se llamaba, qué nombrecitos. Bueno, este Alcuino nació en 732 y murió en el 804 después de Cristo. Fíjense lo que dice este teólogo. Dice, la palabra de Dios, o sea, la Biblia, la cual es coeterna con Dios el Padre, existía antes del tiempo. Otra vez, la palabra de Dios, la cual es igual de eterna o coeterna con Dios el Padre, existía antes del tiempo. Este libro que tienes en tus manos, ¿desde cuándo existe?
No, pastor, pues Moisés más o menos es del 2500 antes de Cristo, y luego los apóstoles. La Biblia tendrá unos 4300, 4500 años. Ah, sí, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios, a través de más de 40 autores humanos, ¿verdad? Pero por eso se llama la palabra de Dios. ¿Es Dios eterno? Sí, ¿verdad? Lo acabamos de estudiar. ¿Es la Biblia eterna? ¿Sí o no? Entonces, ¿desde cuándo existía la Biblia? Desde toda la eternidad. El libro que tenemos en nuestras manos no tiene 4000 años. Tiene toda la eternidad de haber existido, solamente que se nos reveló hace unos pocos miles de años. Increíble, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver una tercera cita de Martín Lutero. ¿Ustedes saben quién fue Martín Lutero? El gran reformador alemán, el que colgó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, allá en Alemania, protestando en contra del catolicismo, porque el catolicismo era una religión abusiva, terrible, inmoral. Se pusieron a vender indulgencias. El Papa ordenó vender indulgencias allá en el siglo XV. ¿Qué eran las indulgencias? Un papelito que te vendían, ¿verdad?, a cambio de dinero, desde luego, y a través de ese papelito el Papa decretaba que tú estabas perdonado y que ibas a ir al cielo. O sea, comprabas tu salvación. Y eso es contrario a la Biblia. La Biblia dice que la salvación es por gracia, es gratuita, que no es por medio de las obras, mucho menos de las indulgencias. Entonces Lutero colgó sus 95 tesis y después inició la Reforma Protestante y comenzó a escribir teología. Escuchen esta frase de Lutero acerca de la eternidad de Dios. Abro comillas, dice: Dios ve todas las cosas en un instante, como el ejemplo de la montaña. El principio, la mitad y el final de la historia de la raza humana y de todo el tiempo, Dios lo ve en un instante. Lo que nosotros medimos y consideramos de acuerdo a la secuencia del tiempo como algo muy largo, algo muy extendido, Él lo ve en su totalidad, como si estuviera contenido en una pelotita de estambre, existiendo todo eso en un solo momento. Y así la vida y la muerte del último y del primer ser humano no están separados para Dios en el tiempo, sino por un solo breve instante en la eternidad. ¿En qué año nació o fue creado Adán? No nació, ¿verdad? Lo formó Dios, lo creó Dios. ¿Cuándo lo creó Dios Adán, más o menos? ¿Cuándo es el cumpleaños de Adán? Pues quién sabe. Pero hace 6000 y pico años, de acuerdo a la cronología bíblica, 6500 tal vez, ¿no? Y el último bebé que acaba de nacer ahorita a las 5:54 de la tarde en algún hospital aquí de Acapulco, entre el tiempo que nació Adán y el tiempo que nació ese bebé, para Dios es como un microsegundo, no es nada. ¿Ya se van dando cuenta de la eternidad de Dios? Más o menos. A través de este mensaje le he pedido al Señor que su Espíritu Santo nos haga sentir muy chiquitos, muy pequeños, delante de un Dios muy grande. Amén. Regrésense al Salmo 90. Vamos al versículo 3 ahora. Salmo 93. Este versículo 3 es interesante. Dice así: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Bueno, esa traducción de la Reina Valera nos hace pensar que el Señor vuelve hasta el ser humano, lo quebranta, y entonces le dice: conviértanse por favor, conviértanse por favor. Pero la traducción Reina Valera es muy desafortunada en este pasaje, porque en el idioma original dice otra cosa muy distinta. Voy a utilizar la Biblia de las Américas, o la Nueva Traducción Viviente. Sobre todo la Biblia de las Américas es un poquito más acertada. Voy a leer Salmo 93 en la Biblia de las Américas. Dice: haces que el hombre vuelva a ser polvo y les dices: vuélvanse al polvo, hijos de los hombres. Está diferente, ¿verdad?, que la Reina Valera. ¿Sí pusieron atención o la repito? Bueno, espero que hayan puesto atención. La Nueva Versión Internacional dice: tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dices: vuélvanse al polvo, mortales.
Esta es una traducción mucho más correcta que la Reina Valera, que nos confunde un poquito la Reina Valera en su traducción. Por eso hay que checar varias versiones más. Eso es muy importante aprenderlo. El versículo 3, amados hermanos, nos enseña que el único que ordena el momento en el que regresemos al polvo es Dios. Dios es el que decreta cuándo un ser humano nace y cuándo un ser humano muere. Punto. No podemos echarle la culpa al coronavirus, a un accidente, a una enfermedad, a una bomba de guerra. Es que cayó un bombazo, hermano, en nuestra casa, se murieron todos mis abuelitos. Ay, hermano, es que el virus mató a mi prima. Equivocación absoluta. No fue el virus, no fue la guerra, no fue una enfermedad. Es Dios el que hace volver al polvo a los hijos de los hombres. Es Dios en su soberanía el que ordena el instante del nacimiento y el instante de la muerte. Digan amén. Esto nos hace descansar. A mí en lo particular me dio mucha paz en medio de la crisis del virus, porque yo sentía que ya me iba, hermanos. Yo cada día, fueron 15 días, ¿no? Desde que empecé con los síntomas, y cada día iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ya en el día 8 yo dije, ¿qué pasó? Me estoy poniendo peor cada vez. Ya en el día 8 me pusieron 6 litros por minuto, 8 litros por minuto, el oxígeno, entraban las enfermeras, los doctores a la casa, el oxígeno por todas partes. El día 11 para abajo, el 12 para abajo, 6 días sin dormir. El día 13, 14 ya no podía respirar. Le digo a mi esposa Carlita, ya llévame al hospital, ahí te encargo, mi amor. Que Dios te bendiga. Ya me voy a las moradas celestiales. Me puse a cuentas con el Señor. Le dije, Señor, perdóname mis errores, mis pecados, mis faltas, que son muchísimos, en buena onda, Señor. Y si ya es mi momento de irme, te agradezco por estos 50 añitos que me permitiste vivir en el planeta. Y entonces le digo a mi esposa, ya llama a la ambulancia que me lleven al hospital. ¿Y qué creen que me dice mi esposa? Mejor vamos a orar, porque yo no voy a afirmar que te intuben, que te mueras, así que te quedas aquí, te aguantas. Y yo así, mi amor, pero llama, no vamos a llamar a nadie. Le dije, bueno, ándale pues, órale. Y así sentimos los dos. Dije, bueno, ya si me llevas aquí, Señor, en la casa no hay problema, nada más ayúdame, Señor, porque como nunca me he muerto antes, no sé cómo se le hace, pero tú sabes cómo, Señor, tú eres el que ordenas esto, ¿verdad? Y yo ya estaba listo, hermano, se los digo delante de Dios, ya, ok, Señor, hasta aquí llegué, ¿verdad? Ya en el día 12, 13, el día 14, por alguna razón el virus se atenúa. No sé si algún médico puede explicar esto, pero el día 14 el virus como que se sale de tu cuerpo, se muere, se baja su intensidad. Y ahí ya me estabilicé y ahí ya me tardé 2-3 meses en recuperarme hasta la fecha. Pero fíjense nada más cómo el Señor es el que decreta estas cosas, no es uno. Tú no puedes decirle, ay Señor, ya llévame. Llévame, nada, te quedas, hijo. Porque es Dios el que define cuándo te vas. Así que cuando estés deprimido, que ay Señor, ya no aguanto, que llévame ni que nada, tú te vas a quedar, porque el día de tu muerte está escrito por Dios, no por un cochino virus, ni por ninguna enfermedad. Dios es el que nos llama, hermanos. ¿Están de acuerdo? Digan amén. Bueno, Salmo 90, versículo 4. Ya explicamos el verso 3, profundizamos un poquito en una traducción más correcta y vamos al verso 4. ¿Qué dice el 4? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Imagínense 1000 años. Si para nosotros 50 años ya se nos hace mucho, 100 años. No, la casa que dejaron los abuelos tiene 120 años. Oh, ya es una casa muy vieja, hermano. Y vemos libros, ¿verdad?, antiguos. Este libro tiene 300 años, las obras de Shakespeare, de Platón, de Aristóteles, libros que tienen 2000 años, se nos hace muchísimo. Pero aquí la Biblia dice que 1000 años delante de los ojos de Dios son como un ratito del día de ayer, como una de las vigilias de la noche. Las vigilias para los judíos, para los hebreos, eran periodos de 3 horas en la noche. De las 9 a las 12 de la noche la primera vigilia, de las 12 a las 3 de la mañana la segunda.
de las 3 de la mañana a las 6, la tercera, cuando Jesús vino en el mar caminando, ¿se acuerdan? En la madrugada con la barca que se estaban ahogando, dice la Biblia que era la tercera vigilia. Jesús vino entre las 3 y las 6 de la mañana, como a las 4:30, tal vez 5. Y la cuarta vigilia de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Estos 1000 años para Dios son como una vigilia, como un ratito en la mañana que se pasa rápido. Versículo 5, vamos a seguir un ratito más, versículo 5. ¿Qué dice el verso 5? Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Aquí Moisés hace 3 metáforas o 3 analogías para ilustrar esta verdad acerca de que nuestra vida es muy corta. Si quieren apuntarlas, número 1, Moisés nos dice que nuestras vidas son como torrentes de aguas, versículo 5, como un caudal que avanza rápidamente. Recuerdo cuando estudiaba yo ingeniería que nos llevaron al sistema Cutzamala, que es el que alimenta las aguas de la Ciudad de México, y tiene unos tubos así gigantes en el Cutzamala, y pasa el agua hacia una velocidad, hermanos. Yo creo que va a unos 80 kilómetros por hora, 90. ¡Fum! Pasa así el chorro de agua, en una tubería así más grande que mi estatura, como el doble de mi tamaño, imagínense. Y nada más ves las burbujas, ¡fum! Así pasan delante de ti. O no sé si se han parado enfrente de un río y ven una hojita que viene o alguna ramita, ¡fum! Y rápido se va. Esa es la primera analogía. Tu vida es como torrentes de aguas, rápido se pasa. Segunda analogía, nuestras vidas son como un sueño, versículo 5, como un sueño. Los sueños pasan rápidamente, ¿verdad? Cuando sueñas algo, te levantas en la mañana, ¿qué soñé? ¡Ay, ya se me olvidó! Fue rápido el sueño, ya no me acuerdo bien, me acuerdo 2, 3 detalles y luego ya pasó rapidísimo. Así es nuestra vida. Y la tercera analogía, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Así son nuestras vidas. Rápidamente se terminan. Vean el versículo 8 ahora, por favor. El 7, perdón. Salmo 97 dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Desde que el primer ser humano existió en la tierra, se rebeló contra Dios y entró la muerte en la raza humana. ¿Sí? Aunque nosotros no pecamos directamente en el Edén, pero sí heredamos esa naturaleza pecaminosa. Y justamente es lo que está diciendo aquí Moisés en el Salmo 90. Con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. ¿Qué es lo que produce, hermanos, que envejezcamos? Que a los 65 años a algunos les da diabetes, las reumas a los 70 años, ya no puedo ver bien a los 85, se me cayó el cabello, ya no puedo caminar bien. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que enfermar o morir o envejecer? ¿Por qué? Bueno, dice este versículo 7, por la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Que Jesús no nos hizo libres de la ira de Dios? Sí, pero todavía hay un residuo de pecado en nosotros. Todavía hay algo de la naturaleza caída que todavía vive dentro de nosotros. Por eso tenemos que morir, porque somos una raza que heredó la naturaleza pecaminosa desde Adán. Si no, no moriríamos. Dios no nos diseñó para que muriéramos. ¿Ustedes creen que Dios creó a Adán y le dijo: mira, Adán, échale ganas porque en 15 años te vas, compadre? No, ¿verdad? Adán iba a vivir eternamente en el huerto del Edén. Para eso Dios puso el árbol de la vida. Pero al contrario de obedecer a Dios, lo desobedeció, y por eso entró el pecado en la raza humana. Romanos capítulo 5. Y aunque tú no estuviste directamente en el huerto del Edén y yo tampoco, pero sí heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, porque él es el jefe, por decir así, o la cabeza de la raza humana. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento por nosotros,
nuestros cuerpos van a ser glorificados. Aunque ya seamos unos ancianitos de 95, ay Señor, las reumas, Padre, ya no puedo ver, Señor, ay, la diabetes, Señor, la gastritis y colitis, croniquitis. Pues si viene el Señor y nos toca el arrebatamiento, nos va a transformar nuestro cuerpo y nos va a dar un cuerpo semejante al de Él, un cuerpo perfecto que nunca va a morir. Digan amén. Por lo pronto, tenemos que aguantar y cuidar nuestros cuerpos. Y versículo 8 dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Este versículo número 8 nos revela nuestra enorme pequeñez delante de Dios. Aparte que nuestras vidas son muy insignificantes, duran muy poquito, son como un sueño, como un torrente de aguas. Aparte de eso, Dios conoce todos los detalles de nuestra vida. Todos, dice otra vez el verso 8, pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. No podemos esconder absolutamente nada de Dios. Más nos vale venir limpios delante de Él y con un corazón sincero, decir: Señor, la regué, Señor, volví a equivocarme, Señor, hay incredulidad en mi corazón. Esa es la verdad, Señor. Señor, la verdad es que no te amo, Señor, tú lo sabes. Ayúdame, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, porque es absurdo quererse esconder de Dios, ¿verdad? Pues ando en pecado, ando en mentiras, ando de infiel ahí con mi esposa, ando viendo pornografía, me le voy a esconder a Dios. ¡Qué absurdo! ¿Cómo te le vas a esconder a Dios? Tal vez te le puedes esconder al pastor y a los hermanos de la iglesia y dar así la imagen de que anda todo bien, de que estás muy bien con Dios. A lo mejor puedes engañar a todos en la iglesia, pero a Dios no lo vas a engañar jamás, nunca. Entonces más nos vale ser sinceros con Dios. ¿Es correcto? Y como dice 1 de Juan, confesar nuestros pecados para ser limpiados. Quiero mostrarles Hebreos 4:13, nos quedan 5 minutitos, entonces vamos a Hebreos 4:13 rápidamente. Hebreos 4, versículo 12 y 13. El versículo 12 es muy famoso. Nos lo hacían memorizar cuando éramos niños en la escuela dominical. Un versículo muy hermoso. Hebreos 4, 12 y 13. Léanlo conmigo. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva. O sea, este libro está vivo y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, es como una espada que nos penetra en nuestra alma y separa el alma y el espíritu. ¿Ya lo vieron? Hace partir el alma y el espíritu, porque el espíritu es la parte de nosotros donde habita el Espíritu Santo y nuestra alma es donde habitan nuestras emociones, pensamientos, sentimientos. La parte corrompida de nuestro ser está en el alma y la parte transformada de nuestro ser está en el espíritu. No sé si me estoy explicando. Por eso cuando te expones a la Biblia, la palabra separa lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que te acerques más a Él, para que te consagres más a Él. Versículo 13, léanlo conmigo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, subraya eso, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Tú y yo debemos dar cuentas a Dios un día. El Señor nos va a pedir cuentas. Hay una teología muy equivocada en el mundo. Algunos teólogos la han bautizado como el universalismo, así le han puesto. ¿Qué enseña esta teología? Los que piensan así creen que Dios es maravilloso, bueno, perdonador, que el infierno no existe, que aunque hayamos sido de lo peor en este mundo y hayamos traicionado y mentido y robado, no importa, porque
Porque Dios es tan bueno que cuando muramos, Él nos va a dejar entrar a su reino. No te angusties, hombre, por seguir a Cristo ni discipularte, no hay problema. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que todos vamos a dar cuentas, que sí hay un infierno y un cielo. Y de los dones y talentos que Dios te haya dado, Dios te va a pedir cuentas. Los varones casados que estamos aquí, Dios nos va a pedir cuentas de nuestra esposa, de nuestros hijos, de cómo vivimos nuestra vida. A los chavos, 15, 20 años, si el Señor te llama a su presencia a los 14, 18, 20 años, te va a pedir cuentas el Señor de los dones que te dio. Hijito, te di el don de la música, ¿y por qué te fuiste a tocar rock pesado? Yo quería que me sirvieras aquí en la iglesia. Dios nos va a pedir cuentas de todo, hermanos. Entonces hay que estar pendientes. Y terminamos con el Salmo 90, versículo 9 y 10, para cerrar esta sección. El domingo vamos a estar estudiando los siguientes versículos. Salmo 90, versículo 9. Porque todos nuestros días declinan, o sea, vamos para abajo. Después de los 30, 35 años, ¡ay, hermano, ya me duele la rodilla! ¡Ay, ay, ay! El otro día un hermano me dijo, ya siento que me estoy oxidando, pastor. Ya llegué al cuarentón. Le digo, pues haz ejercicio, ya no tomes Coca-Cola, hijo. Sí. Todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Rápido se va. Verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Digan conmigo, porque pronto pasan y volamos. Los más robustos, los que más se cuidaron, tomaste antioxidantes, te ibas a correr a la playa diario, no tomabas harinas refinadas, le paraste a la Coca-Cola, puro juguito verde, pura manzana, puras cosas naturales, a lo mejor llegues al 70. Ahora ya si te cuidaste más y el Señor te lo concede, tal vez llegues al 80. Está padre. ¿Ustedes saben cuál es la persona más longeva de vida nueva para el mundo? Bueno, no sé si aquí en Acapulco nos ganen, pero allá en la iglesia de Tlalnepantla tenemos una abuelita, una hermanita, que es la hermana Serafina. Y me habló el otro día, pastor, véngase a mi cumpleaños. Ella vive en Querétaro. Digo, sí, Serafina, ¿cuántos años cumples? 102, pastor. Me mandó su foto, su pastelito, 102. Ya no le pusieron las velitas, eran muchas, ¿no? Pero 102. Pero ¿qué dice la Biblia? Con todo, esto es molestia y trabajo. Mientras más vivimos, más pecamos. ¿No es verdad? Y más molestia, problemas por aquí, broncas por allá, broncas con sociales, los impuestos. Ahora nos pararon aquí en la caseta los de Ayotzinapa, una de las mamás de los muchachos que murieron. ¿Sabe qué? Tomamos la caseta, estamos cobrando 100 pesos, me mataron a mi hijo y yo exijo justicia. Mire, señora, tenga, que Dios la bendiga. Problemas sociales, asesinatos, injusticias, robos. En esta vida sufrimos. Pero la pregunta es si quieres sufrir con Cristo o sin Cristo. Cada uno debemos decidirlo hasta que nuestro Padre nos lleve a casita, porque aquí no es tu casa, nuestra casa está allá. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este salmo tan claro, tan precioso que tú nos concedes estudiar esta tarde. Te pedimos que tú nos hagas sentir muy pequeños delante de ti, Señor, que eres un Dios tan grande, que nos hagas comprender que nuestra vida es muy corta. No importa si vivimos 70, 80 o más años, con todo esto es trabajo y sufrimiento, Señor. Pero te damos gracias porque tú nos acompañas cada día, Señor, y tú nos das las instrucciones para vivir esta corta vida, Señor, para tu gloria. Si tú estás agradecido con Dios, levanta tus manos y dile: gracias, Padre, porque me has concedido vivir hasta el día de hoy y me estás preparando
para ese día glorioso donde me vas a llamar a tu presencia. Permíteme vivir para ti, Señor, para tu gloria, Señor, para compartir con los demás, para ser fiel a tu palabra, ser fiel a mi familia, Señor, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y te pedimos tu bendición sobre esta preciosa congregación de Vida Nueva en Acapulco. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. ¿Por qué no damos un aplauso de gloria a Dios? Gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Que Dios te bendiga. Y pues nos vemos muy pronto. Gracias por escuchar.